Empresas Legendarias es un espacio de conversación entre líderes de negocios de la comunidad latina que alzan la voz para contar sus casos de éxito dentro de las industrias comerciales en Estados Unidos. Escúchanos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Empresas Legendarias Podcast. Hoy estoy bastante curiosa por la conversación que vamos a tener porque tenemos el privilegio de contar con Luis Silva, un destacado emprendedor y propietario de Opción Sigma y Sigma Trade. Estos espacios de aprendizaje pues justamente están dedicados a empoderar a los inversores, brindándoles herramientas tecnológicas esenciales para navegar y prosperar en los mercados financieros. Luis ha sido un pionero en el uso de la tecnología para hacer que la inversión en finanzas sea más accesible y comprensible, especialmente para la comunidad latina. En esta conversación exploraremos su inspiradora trayectoria, los desafíos que ha enfrentado en su camino y cómo su visión ha transformado la forma en que muchas personas ven y participan en el mundo de las inversiones. Bienvenido, Luis. Hola María Consuelo, muchas gracias. Encantado aquí compartir este espacio contigo. Yo también, y honestamente, como te reitero, estoy bastante curiosa en términos del tema de conversación que tú pones sobre la mesa de empresas legendarias. Y bueno, qué bueno saber de pronto, cuéntame qué te inspiró comenzar en el mundo de las finanzas y más específicamente en el mundo del trade. Por allá vi una película en los años 90, yo todavía estaba en mi adolescencia, y una película de estas de Hollywood. Yo recuerdo que era una de esas tardes donde solamente había 2 canales de televisión en el país de donde soy originario, que es Colombia. Y en las tardes pasaban películas los domingos, y hubo una película que me llamó mucho la atención que se llamaba Wall Street, así se llamaba, que es la historia de Gordon Gekko, un tipo súper ambicioso. Bueno, cuenta la historia, su subida, pero también su caída. Pero me empezó a llamar mucho el tema, y tendría yo tal vez 12, 13 años. Y desde allí como que hay ese interés. Después vino la universidad, en donde vi algunas materias. Yo soy administrador de empresas de la Universidad Nacional de Colombia, y vi algunas materias que tenían que ver con el tema de la inversión. Pero pues nuestro mercado financiero es bastante limitado en Colombia, y siempre veía como los grandes Apple, los Google, los Microsoft, eran oportunidades gigantescas para aquellos quienes de repente buscaban un sueño de inversión y convertirse en los nuevos millonarios de Wall Street. No deja de ser simplemente una fantasía, pero estuvo allí. Y empecé por allí en el año 2004, 2005 a invertir en compañías en Colombia, a través de la Bolsa de Valores de Colombia. Compañías como el Grupo Aval, como ISA, Isagen, en su momento Ecopetrol, pero pues era un inversionista realmente más pasivo que cualquier otra cosa. Y con los años eso fue evolucionando otras cosas, buscar otros mercados. Estuve por ahí en el mercado del Forex, el mercado de futuros. Y en el 2011 encontré, digo yo, la caja de Pandora cuando di por cuestiones de la vida con un algoritmo llamado YouTube, y me mostró un video sobre opciones financieras. Y desde allí empieza, digamos que mi vida toma un rumbo distinto desde el año 2011, cuando aprendí este instrumento financiero. Ok. Tú mezclas dos cosas que son supremamente interesantes y que cualquier persona diría, bueno, pero ¿qué relación tienen? Una plataforma como YouTube y la capacidad de saber en qué momento invertir y en qué acciones invertir. Claro, bueno, YouTube, es mi opinión, es la universidad más linda que nos ha dado la historia de la humanidad para aprender el tema que nosotros queramos, y ahí encontramos la información que nosotros queramos, y es una gran fuente de información. Pues como todo, si se utiliza apropiadamente vas a encontrar de todo, pero si se utiliza apropiadamente es una buena fuente de información. Y 2, encuentras muchas historias en donde puedes, digamos, llegar a la conclusión que en el tema de la inversión, la mayoría de las personas, y muy seguramente quienes escuchan este podcast, son inversionistas aunque no lo sepan. Cuando ustedes están les descuentan, si tienen un empleo y les descuentan para su seguridad social, están siendo inversionistas, porque parte de su dinero se va a un fondo de pensiones, y adivinen en qué invierte el fondo de pensiones. Invierte en activos financieros como papeles de la bolsa de valores. Entonces, ustedes quizás no lo sepan, pero sí son inversionistas pasivos o sin saberlo,
y están invirtiendo en los mercados financieros constantemente porque esos fondos que ustedes aportan mes a mes o que su empleador les ayuda a aportar mes a mes, esos fondos están siendo destinados a otro tipo de inversiones para que tengan una rentabilidad y ustedes en el futuro se puedan gozar de los beneficios de una jubilación. Pero esto pensamos que es muy ajeno y que la bolsa es muy ajena, pero hoy la bolsa está al alcance básicamente de todas las personas. Hoy las herramientas de tecnología nos permiten abrir una cuenta desde el celular e invertir desde el celular con realmente toda la tecnología que existe a nuestro alcance en estos momentos. Así que no fue como me tocó a mí, que me tocó llenar formularios, me tocó presentar fotocopia de la cédula al 150%, no sé todavía para qué piden fotocopia de la cédula al 150%. Yo Pero me tampoco tocó ir entiendo a ese un banco. 50, así ese 150, honestamente, pues, ¿y para ¿Por qué qué no al empresa siquiera? 125%? ¿Por qué no al 100%? Pero al 150%. En todo caso, me tocaba llenar formularios en un proceso para comprar unas acciones, era un proceso. Recuerdo que invertí también en Bavaria antes de que fuese comprada por un grupo extranjero. Y tú llenabas el formulario, eso se iba, depositabas el dinero, tenía que ir al custodio, el custodio emitía un certificado de acciones, te llega un papelito a la casa, a tu dirección después de un mes diciendo, mire, usted es dueño de 1000 acciones de Bavaria, por decirles alguna cosa. Hoy no. Hoy simplemente 2 clics en un celular y realmente ya tienes ese acceso a los mercados financieros que en los 90 no se tenían. Y mucha información para aprender cuándo o cuál es el mejor momento de invertir. Y mi mensaje para todas las personas, el mejor momento para invertir era ayer. Simplemente veamos un gráfico de cuál ha sido la evolución de estas compañías, o por lo menos, ni siquiera hablemos de compañías individuales, de índices como el S&P 500 que congrega las Justamente 500 estaba compañías mirando eso. de más grande capitalización. Solamente mira el gráfico y vas a encontrar que siempre cuando miras hacia atrás el gráfico estaba más bajo de lo que está hoy. Por lo tanto, el mejor momento para invertir era ayer, pero como ayer ya lamentablemente no podemos regresar al pasado, pues empieza a invertir hoy. Ese es el segundo mejor momento para invertir. O sea, ¿tú no crees que yo creo que sí hay alguna necesidad de estar pendiente de esas subidas y bajadas para saber exactamente cuál es el mejor momento de invertir? No O realmente. eso sucede, o esas tasas es mejor tenerlas en cuenta a nivel, digamos, como anualmente. Te lo pongo de esa manera. No intentes temporizar el mercado porque nunca vas a saber cuándo es Es el momento digamos, el correcto. momento perfecto. O sea, no se trata de estar temporizando el mercado, se trata de mantenerse invertido, se trata de escoger. Muchas veces vemos como, o escucho este tipo de frases, la bolsa es un casino, esto es para apostadores, y nada más lejano de la realidad. Realmente, si tú inviertes en un fondo, por ejemplo, indexado al S&P 500, les voy a dar una cifra para que tengan ustedes en su cabeza. Y lamentablemente a mí nunca me llegó esta información cuando yo tenía la edad que debía haber empezado a invertir. Y eso que empecé yo a invertir muy joven. Yo empecé a invertir desde los 24 años. Hoy tengo 44. Pero desde muy joven empecé a invertir y no con la frecuencia porque también había limitaciones de capital. Pero les hago una cuenta sencilla. Ustedes quieren terminar millonarios, no hay que ser muy inteligentes. Hay que ser simplemente disciplinado y pacientes. Si tú inviertes $300 mensuales y me van a decir, yo no tengo $300 mensuales, pásalo a pesos, pásalo a la moneda que tú quieras Vamos a ponerlo escuchar. en un porcentaje del 10. A mí yo había Hablemos de escuchado que es bueno. 300, solamente hablemos de 300, más allá Listo. de la moneda, más allá de la divisa. Ujú. 300. E inviértelos por un periodo de 8 años, entre tus 18 hasta tus 24 años. De 18 hasta los 26 años, disculpen. Por un periodo de 8 años, no más, solamente 8 años, desde los 18 hasta los 26 años. Esos, digamos, lo que vas a aportar durante ese espacio de tu vida son 43,666. Digamos, en este caso sería dólares. Pero si quieren verlo, En 4 pesos, millones 300 mil pesos, bueno, como ustedes lo decían en su moneda. Esos $43,000, déjalos indexados, déjalos invertidos en un fondo indexado al S&P 500. A esas 500 compañías, que hay muchísimos de esos fondos, y pueden visitar el canal, que ahí hablamos mucho sobre este tipo de fondos. Déjalos por 30 años. Ya tienes asegurado tu jubilación. No tienes que invertir un centavo más. Al término de esos 30 años, es decir, cuando ya estés en tu edad de jubilación, vas a tener más de $1.8 millones. Solamente por el efecto de valorización y por el efecto de interés compuesto de reinversión de los dividendos y de inversión de los rendimientos. Entonces,
cuando tú lo ves de esta manera, yo me pregunto qué están haciendo, digamos, a nivel de gobiernos para incentivar esa práctica y para decirle a las personas, oiga, no es necesario realmente ser tan inteligentes, solamente debemos es ser disciplinados y ser pacientes. Lo que pasa es que queremos la riqueza instantánea. Pero pensemos por un momento en cuántas crisis está envueltos muchos de nuestros países por cuenta del sistema pensional, porque las personas llegan a la edad de jubilación y no tienen en qué caerse muertos. Esa es la realidad. Sin contar obviamente con, digamos, como con el manejo político por el que, pues, que afronte cada país. ¿Sí? Y también claramente la capacidad de elección de los fondos en los que se pone el dinero, porque hay una diferencia también grandísima entre el fondo privado y el fondo público. Pero no sé, digamos, no entremos ni en la discusión política, ni entremos que si es bueno el fondo privado o el fondo público. Solamente plantéate eso en la cabeza. Mira la gráfica de un fondo del S&P 500 y muchos de los fondos de pensiones en, llámese Perú, Ecuador, Colombia, no es ajeno México, están invirtiendo en mercados extranjeros y su principal mercado de inversión muy probablemente es el mercado americano. Y si están invirtiendo en el mercado americano, están invirtiendo muy probablemente en el S&P 500, en el Standard & Poor's 500. Y si tú miras el rendimiento desde 1923, desde 1926, llevamos 97, 96, 98 años a la fecha que estamos grabando este podcast, 98 años, el rendimiento promedio del S&P 500 es superior al 11% anual. ¿Qué quiere decir esto? Que si solamente tomáramos, y de hecho esta cifra que te di ahorita de 1.8 millones de dólares es considerando un rendimiento del 10% anual. 10% incluso cuando no existían compañías de tecnología, compañías de crecimiento como si las vemos hoy, que son compañías de megacapitalización, y aún así te da el 11% anual. Entonces, fíjate que no me lo estoy trayendo de los cabellos, no es que me saqué esa cifra de la manga, es que simplemente revisa la historia y ahí vas a encontrar que ser millonario no es cuestión de ser inteligente, es cuestión de ser paciente. Sin embargo, yo tendría un poco de reparo con respecto a una afirmación tal, porque, como te comenté, existen muchos vacíos en términos de conocimiento. Entonces, tú me hablas del indicador, yo inmediatamente googleo qué es el indicador del que estamos hablando, que es justamente el S&P 500, y efectivamente me doy cuenta que tiene un nivel de rendimiento bastante interesante. Sin embargo, también considero supremamente importante tener en cuenta y hablar un poco en términos de productos más específicos. Es decir, ¿en qué productos específicamente vale la pena invertir? Porque tú me hablas, por ejemplo, de empezar a invertir mensualmente una cantidad de dinero de manera muy rigurosa durante 8 años, pero cuando tú me hablas de eso, yo pienso en un CDT, yo pienso en una fiducia. Cuéntame exactamente en qué tipo de productos debo yo fijarme a la hora de invertir esa cantidad de dinero para hacer uso de ese crecimiento prolongado de las finanzas. Hoy por hoy es súper simple. Abres una cuenta en un broker en los Estados Unidos y ya algunos brokers que están incluso en Latinoamérica los empiezan a ofrecer y busca esta palabra, ETF, digamos por sus siglas en inglés, que es un Exchange Traded Fund o un fondo cotizado en bolsa. Entonces, ¿qué hacen estas compañías que, digamos, fundan estos ETFs? Porque son acciones de una compañía mayor. Ellos lo que terminan haciendo es que toman las 500 compañías por las cuales están compuestas un índice como el S&P 500, ahí está Apple, Microsoft, Tesla, Google, Ford, Coca-Cola, bueno, todas esas compañías, esas 500 compañías de gran capitalización, y compran acciones de acuerdo a la ponderación. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. María Consuelo quiere invertir $1,000. Lo que yo hago con esos $1,000 es distribuirlos en las 500 compañías de manera ponderada, es decir, si una tiene más capitalización y más peso dentro del índice que otras, pues le voy a dar, por ejemplo, más dinero a Microsoft y a Apple que, por ejemplo, a una compañía más pequeña como American Airlines, por decirles alguna cosa. Entonces lo que hacemos es tomar tu dinero, esos $1,000, distribuirlo en esas 500 compañías y vas a beneficiarte pues del crecimiento de esto. Te van a pagar dividendos y los dividendos, la compañía paga dividendos, eso te lo transfieren a ti, te vas a beneficiar del crecimiento del
del capital accionario de la empresa, te vas a beneficiar de la plusvalía, cualquier plusvalía que te pueda generar por el incremento de precios. Así que esta es, digamos, la palabra mágica, fondos cotizados en bolsa. Entonces te ahorra muchísimo de tener que estar investigando empresas, de ir a mirar los estados financieros, ir a mirar un gráfico a ver si está caro o barato. Y ahí te ahorras absolutamente todo, porque resulta que hay muchos, como te digo, les estoy mencionando el más popular de todos, digamos el ETF, la reina pues de la bolsa en cuanto a los fondos de inversión. Hay un comité que se encarga de elegir las compañías que van a pertenecer a este índice S&P 500, porque es el índice más seguido del mundo. A veces pensamos que el más popular es el Dow Jones y no, el más popular es el S&P 500, porque es el índice más amplio de capitalización de empresas de gran capitalización. Entonces, ya hay un comité eligiendo las empresas porque a ellos les interesa que las empresas que estén dentro de ese índice tengan buenos rendimientos. Entonces, ellos continuamente están sacando y metiendo nuevas compañías para darle ese dinamismo y que el índice, por supuesto, tenga la rentabilidad. Entonces, las personas que están eligiendo estas compañías, pues son las mentes más prodigiosas de Wall Street, en donde se sientan a hacer la evaluación, una evaluación rigurosa, una evaluación juiciosa, y simplemente tú lo único que haces es, bueno, ven y compro una acción de este fondo que ya congrega las 500 compañías y solamente tengo que invertir en este fondo continuamente. Hay dos tipos de fondos, uno el que te acabo de mencionar, los ETFs, y otro que son los famosos fondos mutuos, que digamos ahí diferiría. Ahora, si tú quieres inversiones de repente, que también hay que hablar de eso, de nuestro horizonte de inversión. Si tú quieres dinero a la vista, necesitas el dinero en el próximo año para pagar tu universidad, para comprar una casa, para pagar una deuda, no inviertas. Siempre la bolsa deberíamos verla como una inversión a largo plazo. Entonces, no intentes resolver problemas financieros con dinero de corto plazo, sino al contrario. Esto debería ser tratar de resolver el problema financiero que puedas eventualmente tener en un futuro, por ejemplo, jubilación. Inténtalo resolver con dinero de largo plazo, no con dinero de corto plazo. Entiendo absolutamente el plazo. Hay algunos que dicen, invierte barato y hazlo y sácale rendimiento cada 5 años. Tú me dices, invierte en un producto específico y hazlo y mira el rendimiento cada 8 años. Yo creo que eso también es una medida bastante subjetiva. El tiempo, siempre y cuando supere una cantidad o un lapso en el que haya espacio para las pérdidas, en el que haya espacio para las caídas en la bolsa. De acuerdo, porque no, como te digo, temporizar el mercado es muy difícil. No sabemos si en el momento en que vas a entrar es el momento más adecuado porque preciso está al borde de una corrección. Y si inviertes con esa premura de tiempo, pues no le vas a dar espacio para que se recuperen y para que te otorgue rendimientos. Es por eso que ahí siempre hay que tener esa... Yo digo que la ventana de tiempo que todos deberíamos tener en mente sería al menos 10 años. Okay. Sí, contando con márgenes de error. Oye, Luis, cuéntame, yo quiero que rebobinemos un poquito y desglosemos un concepto. Desglosemos el concepto de derivados financieros. ¿Qué son los derivados financieros más específicamente? Y explícamelo a mí, que no he tenido acercamiento por primera vez al concepto como tal. Perfecto. Entonces, un derivado financiero, imagínate que de un producto se sacan unos subproductos. ¿Y cuál sería un ejemplo muy fácil de entender? Pensemos en la naranja y el jugo de naranja. La naranja es el activo y el jugo de naranja es el derivado financiero. Y si al jugo de naranja le echamos vodka, termina siendo otro derivado. Entonces, podemos crear productos de esta manera. A partir de un activo, a partir de un producto, podemos crear otros subproductos. De la leche, podemos crear el yogur, podemos crear el queso, podemos crear el arroz con leche. Bueno, entonces pensemos que necesitamos siempre algo que llamamos el activo subyacente, el activo sobre el cual vamos a obtener esos otros subproductos. En el caso de las opciones, o en el caso, digamos, que las opciones son uno de los derivados financieros, hay muchos derivados financieros, pero de los más populares son los contratos de futuros y las opciones. Necesitamos siempre un activo del cual subyace ese subproducto. En este caso, por ejemplo, tenemos acciones, ese sería el activo, y sobre
esas acciones podemos tener un derivado que sería una opción o un contrato de futuro. Las opciones son más utilizadas de lo que la gente cree. Cuando nosotros compramos una casa, por ejemplo, ahí estamos haciendo un contrato de opción. ¿Por qué? Supón que vas a ver una casa que te gusta y dices, ok, quiero comprar esa casa, no tengo el dinero ahorita, pero me llega en 3 meses. Y tú le dices a la persona, guárdeme la casa por 3 meses. Y la persona te dice, no, pero pues se la vendo el primero que llegue. Y tú le dices a la persona, mire, yo le voy a dar $1,000 para que me guarde la casa. Si a los 3 meses yo no le he comprado la casa, usted se queda con los $1,000. Entonces ahí se produce, digamos que ese depósito, las arras, diríamos La garantía. en nuestro argot popular, esa garantía, ahí se produce un contrato de opción. Y eso ya es un derivado, porque realmente, ¿cuál es el activo? La casa. Pero a partir de la casa generamos un subproducto, un contrato, que a ti te da el derecho a comprar esa casa en los próximos 3 meses por cierto valor. Él te va a dejar el valor, ya se va a acordar, y ahí nacen productos como las opciones. Hay 2 tipos de opciones, las opciones call y las opciones put. Entonces, el mundo de los derivados financieros es bien amplio y a partir de activos como la leche podemos sacar el arroz con leche. Es básicamente cómo funciona. Lo que pasa es que los derivados pues nos suenan a temas raros y a temas como un poco complejos, porque cuando estábamos en la escuela nos decían, vamos a ver la clase de cálculo y vamos a sacar la primera derivada o vamos a ver integrales, y eso se nos hacía supremamente complejo, y lo que hemos tratado es enseñar de este tipo de productos, este tipo de instrumentos financieros de una forma mucho más simple, así como el ejemplo de la naranja y el jugo de naranja. Me encanta. Cuéntame un poco cómo haces tú para evolucionar esa capacidad educativa al impacto empresarial. ¿Qué papel juegas tú dentro de la toma de decisiones, dentro de el emprendimiento, dentro del espectro anglosajón americano? Bueno, digamos que en evolucionar, siempre pienso que las empresas, podemos tener aquí un debate sobre si vale la pena evolucionar o no vale la pena evolucionar. Y por ahí a nivel de marketing ves ejemplos como el del bolígrafo Bic, que sigue siendo el mismo después de 60 o 70 años, no evolucionó, pero sigue siendo el bolígrafo más vendido del mundo. Entonces ahí, digamos que se cae ese argumento de la evolución. Sin embargo, Bic evolucionó a otro desarrollo de producto, que es lo que conocemos como briquet. Sí, no, simplemente para ponerlo aquí sobre la mesa y que veamos un ejemplo concreto. Pero hay otros casos en donde no se evoluciona o no ven que el mundo está evolucionando y está viéndose a otros lados, y casos resonados como Kodak, como Blockbuster o como Foto Japón. Foto Japón, bueno, lo que tú quieras poner en el ámbito local, que no evolucionaron y fueron incapaces de adaptarse, o a veces intentaron adaptarse, pero su modelo de negocio, que mira que acabas de mencionar ese ejemplo de Foto Japón, y creo que ellos lo intentaron, pero creo que por ahí se perdió el norte, porque por ahí en Foto Japón ya podías ir no a tomarte unas fotos, sino a hacer... Yo creo que un poco más de contexto, exacto. ¿Qué pasa con este tipo de marcas? Estas marcas se enfocaban muy en la tecnología análoga, era producción de fotografía análoga 100%, y lo que pasó fue que llegó la tecnología digital, llegó la penetración de fotografía digital al máximo, evolucionó a tal punto que acabó con marcas de tipo análogo, como para ponerlo un poco más en contexto. Ahí hay que entender es en dónde, cómo sin renunciar a mi negocio, a mi core, puedo tener una evolución de mi negocio. Y te podría decir ejemplos de lo que está sucediendo aquí en el mercado americano, y es que compañías como Foto Japón, que mencionas, y para quienes no entiendan que Foto Japón era un sitio donde tú te ibas a tomar las fotos para sacar el pasaporte, para poner el pasaporte o en la visa, bueno, en fin, ese era el sitio donde tú revelabas tus fotografías. Y aquí, ¿por qué no se entendió que el mercado estaba evolucionando a algo dentro de su contexto de negocio y que simplemente lo pudiesen adaptar? Por ejemplo, si su negocio es el tema de la fotografía, el tema de video, el tema de visual, ¿por qué simplemente no se adapta eso a empezar? Miren lo que ha sido un negocio en evolución, Best Buy, no sé si te suena, que es uno de los líderes de tecnología
de venta de tecnología retail, y todavía encuentras espacios y son tiendas tremendamente rentables, en donde entendieron el negocio. Claro, vienen cooptados por una Amazon que te despacha online, pero todavía a las personas nos gusta tener ese tema vivencial, de ir a experimentar, ir a meter los dedos en el computador, en el televisor, ver qué tan grande es la pantalla. Y han evolucionado de tal manera en que hoy, por ejemplo, gran parte del negocio que se está dando hoy día es, por ejemplo, a nivel de producción de contenido, y no solamente por personas que se nos dio por abrir una cuenta de Instagram, un canal de YouTube, sino las mismas corporaciones han entendido que el negocio está girando a una dinámica muy distinta y han empezado a elaborar su propio contenido, y allí hubo empresas como Best Buy, por ponerles ese ejemplo, que fueron capaces de entender eso y empezaron a ofrecer una cantidad de ofertas para llenar ese, digamos, para atraer ese público que estaba en esa necesidad. Entonces, no simplemente significaba renunciar a nuestro modelo de negocio, sino adaptarlo a lo que la circunstancia nos está planteando. Caso Blockbuster, la primera persona que le ofrecía, la primera compañía la cual le ofreció Netflix el negocio fue a Blockbuster. Y en el año 2009, yo viví en Canadá por esa época, en el año 2009, yo recuerdo que un amigo me dijo, venga, mire esta aplicación que se llama Netflix, va a quebrar a Blockbuster. Y yo le decía, muestra de qué se trata. Y yo le dije, oiga, sí, esto definitivamente es un game changer. Hoy por hoy ya se empieza a volver un commodity. Pero digamos que para trasladarlo a lo que nosotros estamos haciendo, si yo empiezo a contarte el tema de derivados financieros de una manera tan técnica, pues para eso voy a un libro, para eso voy a o sea, algo mucho más formal. Pero si yo voy a una red social a entretenerme, porque eso es lo que busco, entretenimiento, quemar el tiempo, entonces yo quiero contarte la historia, más bien el contenido detrás de una historia, detrás de una metáfora, detrás de una anécdota, y entender cómo ser un poquito sensible a lo que está sucediendo en el mundo para tratar de incorporarlo a lo que tú estás haciendo. Y nosotros no hemos renunciado nunca a hablar de nuestro propósito principal, que es educar a las personas de habla hispana en el mercado de los derivados financieros. Pero sí hemos adaptado el modo, en la forma en que comunicamos, en la forma en que nos conectamos, en la forma en que, o sea, hacemos participar a todas las personas que digamos que les puede atraer. Si yo te digo, mira que con los derivados financieros puedes proteger una posición, eso no te dice nada. Pero si te lo cuento de una manera, y es que mira que a través de esa estrategia puedes generar un rendimiento superior a este ETF que te estaba hablando hace un momento, que no sea del 10% anual, sino que sea del 20%, del 30%, con un mecanismo muy sencillo, en donde solamente cada viernes por 30 minutos le vas a dedicar a hacer una cosita chiquitita, hacer la venta de tus contratos y ya te olvidas del asunto y simplemente vuelves y lo revisas cada semana. Entonces ahí ya me empiezas a poner un poco más de atención. Y de eso se trata, ¿no? En la comunicación es mirar cómo captamos tu atención en esa primera oportunidad que me das tú, porque hoy estamos compitiendo todo el tiempo, scrolleando, viendo videos en TikTok, Reels de Instagram, videos en YouTube, hasta que finalmente algo te llamó la atención de ese video en el cual paraste. ¿Qué te va a hacer parar para que te tomes la tarea de escuchar esos 30 segundos, ese minuto, o quizás, porque nuestro contenido, de hecho, muchas veces tenemos capacitaciones que duran horas, ¿qué te hizo frenar para que pudieras, digamos, allí detenerte y continuar viendo el contenido? Y a raíz de ahí también han salido otro tipo de negocios. Por ejemplo, yo siempre pensaba cuál es ese siguiente paso que nosotros deberíamos dar como marca. Y identificar los vacíos que de repente por allí te estás viendo. Y yo dije en algún momento, a mí me gustaría poder acceder a una plataforma que tuviera estas y estas cosas. ¿Y qué me quedo esperando? ¿A que alguien haga la plataforma? Entonces decidí lanzarme al agua y dije, vamos a diseñar nuestra propia plataforma, y nos pasamos de ser una empresa de educación a una empresa de desarrollo de tecnología de servicios financieros.
Me encanta. Se alinea muchísimo. Yo te escucho hablar y para mí es inevitable pensar en lo que nosotros estamos haciendo en Brava. Como yo te comenté, nosotros estamos en un proceso de expansión y en ese proceso necesitamos conocer la cultura del lugar al que estamos llegando. Y para conocer la cultura, pues qué mejor que hablar con las personas implicadas dentro de la cultura y quienes están allá, que muchas veces se enfrentan justamente a estas megamarcas, a estas megaempresas gigantescas que muchas veces se encargan de efectivamente dar pasos agigantados en términos de tecnología, pero pocas veces se encargan de explicarle al cliente a qué tipo de tecnología está accediendo. Nosotros también, digamos como en este recorrido, hemos notado una inherente necesidad, no una, a ver, no sé cómo, una necesidad, o sea, es imperativo educar al cliente sobre todos los beneficios que puede obtener al ingresar y al sistematizar sus procesos a nivel empresarial. Nosotros muchas veces, Brava, justamente Brava POS, no solamente habla con grandes empresas, sino que también habla con medianas y pequeñas. Y para estas y en estas medianas y pequeñas empresas, dentro del mercado hispano, pues justamente existen una cantidad de vacíos en términos de conocimiento que necesitan ser suplidos. Ante ese contexto es que nosotros definitivamente creamos empresas legendarias. Uno, para conocer a las personas, para conocer sus necesidades, para conocer sus, digamos, como justamente sus dolores y a partir de ese conocimiento crear soluciones efectivas. Y dos, justamente para crear espacios de conversación que permitan entregarle contenido entretenido a aquella persona que muy seguramente quiere acceder a información un poco más específica. Y justamente la conversación que yo estoy teniendo contigo, pues me lleva mucho a reiterar ese objetivo que nosotros al que estamos atacando directamente con empresas legendarias. Te cuento un caso muy específico. Hace un tiempo nos llegó un cliente diciendo, yo quiero empezar a procesar pagos con ustedes y yo quiero mirar hacia el futuro. Muchas veces tú sabes que el futuro de los emprendedores está siempre en el crecimiento, está enfocado siempre en el crecimiento. Y me nos dijo, pero yo quiero cotizar en la bolsa. Cuéntame un poco qué debe hacer una persona cuando quiere poner su empresa como una acción en la bolsa de valores. Bueno, no sé el contexto en Colombia, cuáles deberían ser los pasos necesarios No es en para lograrlo, Colombia, es en pero Estados Unidos 100%. O sea, en nuestra acción, la acción de Brava, es 100% Estados Unidos y Puerto Rico. ok. Cuando tú decides volver tu empresa pública, lo que pasa es que nosotros en nuestra cabeza pensamos en algo público y pensamos que es en algo del gobierno. Aquí la distinción es otra. Cuando hablas de poner tu empresa pública, significa que el público en general digamos, va a poder acceder a toda la información financiera, información fiscal, porque vas a entrar a un mecanismo de recaudación de fondos, porque realmente cuando las empresas quieren cotizar en la bolsa no es porque, ay, qué chévere y qué bonito ir a tocar la campana en Wall Street, no, sino porque realmente están buscando fondos, eso es lo que buscamos. Entonces, en las primeras etapas de las empresas, pues uno utiliza su propio capital para invertir en la empresa, pero cuando se acaba el capital, uno le dice a la mamá, al papá, al abuelito, oiga, venga, ayúdeme que en este restaurantico que yo quiero montar, apóyeme ahí en este emprendimiento. Y cuando al abuelito se le acaba la plata, uno que dice, no, pues va uno hasta el banco a ver si a uno le prestan y los bancos, bueno, le toman hasta prueba de sangre y uno queda empeñado hasta el alma para que le presten. Y ya cuando el banco de repente no le presta, entonces, bueno, ¿cómo vamos a conseguir más capital? Pues traigamos socios. Y entonces se hacen unas rondas privadas de inversión en donde tú invitas a tus amigos, mire, tengo este proyecto que está creciendo, empezamos con un restaurante, ya tenemos 10 locaciones, pero planeamos abrir 10 locaciones más, entonces necesitamos recursos, quiere ser accionista de la empresa, yo le vendo una participación de la empresa y usted me da tanto dinero para nosotros seguir apalancando el negocio. Pero llega el momento en donde empiezas a captar fondos en donde tienes que llegar a un momento de regulación y que esos dineros pues estén manejados apropiadamente. Entonces, cuando quieres captar fondos un poco más masivamente, pues utilizas los mercados financieros para poderte listar en la bolsa y que otras personas a las cuales tú les vendas la idea y tu proyecto sean capaces de adquirir las acciones de tu compañía a través de las bolsas de valores. ¿Qué deberías hacer una empresa que decide cotizar en bolsa? Bueno, tiene que contratar primero a las personas adecuadas para eso. No es tan difícil como se cree, pero sí hay que llenar unos requisitos ante los organismos regulatorios, que en el caso de Estados Unidos es el Securities and Exchange Commission, que es el
el veedor pues de los mercados financieros aquí en Estados Unidos. Allí pues haces algo que se conoce como el due diligence, tú aportas tus estados financieros. No tienen muchas veces que ser compañías que ya sean rentables, ¿no? Porque tú de entrada ya le estás mostrando los riesgos al inversionista que existen si invierte en esa compañía, porque eso es un negocio de capital de riesgo. Y muchas compañías, de hecho, ni siquiera alcanzan a ver la luz, ni siquiera alcanzan a tener un producto real. Hay compañías como Virgin Galactic de Richard Branson que todavía no ha vendido no ha hecho su primer viaje al espacio comercial, porque esa es la idea, vender viajes comerciales al espacio, y lleva cotizando en la bolsa recogiendo fondos de los accionistas desde hace 4 o 5 años. Entonces, muchas veces lo que se intenta hacer es armar un proyecto, aunque digamos que antes de ir a la bolsa, yo diría que se debería ir a una aceleradora en donde a través de capital privado, Sequoia Capital es de las más populares aquí en Estados Unidos, Y Combinator es de las populares, en donde ellos te dan el capital para que sigas trabajando, pero también tienen un grupo de personas que ya son conocedores, de ahí han salido empresas como PayPal, de ahí han salido empresas como Square, como ChatGPT, por ejemplo. Sam Altman es de Y Combinator. Entonces, como que ir surgiendo esos pasos, y ya hay empresas incluso a nivel Colombia que han pasado por este tipo de aceleradoras, tal vez de las más populares que por allí está sonando Rappi. No sé, creo que los de Nubank aparecieron por Sequoia. Entonces ya empiezas a rodearte, porque muchas veces el fundador de la empresa no termina siendo el futuro presidente de la empresa, pero Claro. sí fue él como que el que dio el primer paso, y a veces el fundador de la empresa llega hasta un nivel en donde dice, ok, hasta aquí tengo unas limitaciones en todo sentido, limitaciones de capital, limitaciones de conexiones. Entonces de pronto ese proceso de asociatividad termina siendo beneficioso, que nos cuesta mucho nosotros los latinos, ¿sabes? Aquí el gringo es ya para los negocios, ya, yo llamo. Mira, es súper difícil hacer negocios con latinoamericanos. Y lo he vivido. Pero aquí, que estamos en el mercado de capitales más grandes del mundo, tú le escribes al presidente de una compañía y tienes una alta probabilidad de que te conteste. Allá, escribirle al presidente de una compañía es como si una tarea titánica, imposible, pues que no, tienes que, si acaso te va a contestar la persona que está sirviendo la seguridad en el edificio. Entonces, y eso, digamos que eso tiene esa mentalidad que tienen, porque aquí el gringo tiene esa mentalidad de negocio. Y mire cómo nos asociamos para sacar esto adelante. Aquí en nuestros países pensamos que asociarse es, no, me van a tumbar, me van a robar, o nunca las sociedades salen buenas. La mentalidad es distinta. Pero es un proceso que para algunos les toma décadas, otros les toma meses quizás para llegar a, digamos, a cotizar en la bolsa de valores, pero básicamente cualquier empresa legal que esté constituida, que tenga un proyecto de negocios, podría ir a listarse en la bolsa de valores. Totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, hay unas posiciones en las que yo sí tengo digamos, una posición personal en la que a lo mejor puedo estar un poco en desacuerdo. Primero que todo, considero que en este momento lo que están haciendo los latinoamericanos en Estados Unidos es bastante interesante, y no me quiero referir únicamente a los latinoamericanos, sino quiero abrirlo al término hispano. Lo que están haciendo los hispanos en este momento es muy interesante en Estados Unidos, porque se están convirtiendo en una fuerza laboral que está incluso impactando el Producto Interno Bruto americano. Entonces, en ese orden de ideas, sí considero que se están dando avances. Hacemos parte de una generación que de pronto está cambiando esa dinámica y está cambiando también ese discurso. Y pues obviamente personas como tú hacen parte y hacen sobrepeso a ese argumento. Lo otro es, siento muchas veces que tener contacto con esas megaempresas en Estados Unidos suele ser un poco más difícil, justamente por estar, lo que te comentaba ahorita, están en un nivel de automatización tan alto que muchas veces el pequeño y mediano empresario que incluso está apenas dando sus primeros pasos en términos de sistematización, en términos de transformación tecnológica, vamos a llamarlo así, a esos primeros pasos en los que busca tener un poco más de conocimiento, un poco más desglosado, quiere tener contacto con estos dueños de negocios y a lo mejor no lo encuentra. Es ahí donde las empresas medianas, que ya están empezando a ser parte de esa discusión y están empezando a desglosar esos conceptos, justamente voy a poner sobre la mesa a Brava, cambian un poco esa discusión y dicen, no, venga, espere, no.
tener acceso a esos dueños de negocio y a conversaciones de valor con esos dueños de negocios, sí es posible y se Pero puede hacer de persona a persona. tú misma lo acabas de mencionar en Estados Unidos, pero digamos que cuando te estaba dando ese ejemplo, estaba hablando exclusivamente latinoamericanos en Latinoamérica. Es Ok. complicado. Y yo lo vivo en el canal. Yo he invitado al canal personas, te voy a decir, de la talla de Tom Sosnoff. Y si van a preguntar quién es Tom Sosnoff, pues es un tipo que en los años 90 hizo una plataforma de inversión que se llamó Thinkorswim. Y luego en el año 2009 se la vendió a TD Ameritrade por $750 millones. Y luego en el año 2011, que por él fue que conocí las opciones, él, él tiene un canal de YouTube y un canal de educación financiera como Opción Sigma, que hoy tiene como 400,000 suscriptores en YouTube. Y de él fue que aprendí las opciones y arma otra segunda plataforma que se llama Tasty Trade, que ahora se la vendieron a un grupo inglés, IG, muy famoso, que cotiza en la bolsa. Se la vendieron por más de 1 billón, con la B, 1 billón, o sea, 1.000 millones, más de 1.000 millones. Creo que la transacción fue por $1.200 millones. Le escribo a Tom, quiero invitarte al programa a participar. Y listo, ¿cuándo? ¿A qué horas? Y ya él vino a un summit presencial que tuvimos en vivo, un foro presencial. Un tipo que no tiene, o sea, ya tiene su vida arreglada a nivel financiero, que podría estar haciendo otras cosas más que perder el tiempo con este colombiano que simplemente le ofrece una conversación, no tiene más que ofrecerle que una conversación, y fue supremamente fácil. Pero mira, hace esto en México, en Colombia, no, ha sido, mira, de verdad te lo digo, ha sido supremamente complejo poder llegar. No digo que sean todos, pero sí hay una mentalidad allí generalizada de que el que tiene un poquito de dinero, tiene un poquito de fama, es una estrellita inalcanzable. Miren, esto aquí, por eso los negocios funcionan como negocios y por eso Estados Unidos, como se diga, es el primer país. La economía de California nomás, el Producto Interno Bruto de California es más grande que la economía peruana, colombiana, ecuatoriana y chilena juntos, solamente. O sea, son los monstruos de los negocios, pero nosotros nos creemos más que los monstruos de los negocios. Ahí somos muy soberbios. Esa es Sí, hay un la tema mentalidad. de ego supremamente trascendental. Hay un tema de ego supremamente trascendental que se siente cuando uno sale y vuelve al país. Uno sale y vuelve al país y uno dice, uy, claro, sí estamos equivocados en muchas No, cosas. y a mí me pasó, fue un choque terrible. Yo salí a estudiar en el año 2008, no, 2009, regresé y fue terrible. Yo dije, no, ya vienes, ya te cambiaron el chip, te lavaste el cerebro y te cuesta mucho adaptarte porque, claro, terminamos tomando el camino más fácil, diría yo, ¿no? Y es que en lugar de guerrearla ya, pues dices, no, pues yo no me voy a donde me toque guerrearla tanto. Aquí se guerrea, aquí se trabaja, pero La plata se no, ve más no rápido, sale digamos, vamos a tan... decirlo así, la plata es más barata. La plata es más barata, sí. Es que yo no sé, nosotros podemos contar aquí una historia de éxito tremenda porque ya hace un año te contaba antes de empezar el podcast que lanzamos una plataforma de trading, porque esta persona que te menciono, Tom Sosnoff, ha sido como una gran inspiración para mí, ha sido un gran mentor para mí. Y yo dije, quiero hacer algo muy similar. Y fíjate que él termina haciendo primero una comunidad y luego la comunidad termina haciendo su canal de distribución. Y cuando tenía el canal de distribución, les desarrolla una plataforma. Y ha pasado algo muy similar. Nosotros hemos creado una comunidad y ahorita lanzamos una plataforma que nuestra comunidad es nuestra canal de distribución y en el momento ya tenemos casi estamos llegando a 3.500 usuarios y a más de $10 millones en activos. Por lo tanto, ya dices, ok, hemos ido haciendo los pasos necesarios para llegar a ese mismo propósito, pero no ha sido algo que ha sucedido de la noche a la mañana. Pero definitivamente si ves una evolución quizás un poco más rápida de la que nos podría haber costado iniciándolo desde nuestros propios países. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Me adhiero mucho a tu pensamiento porque sí nos hemos dado cuenta que a veces la unión de fuerzas desde estos países es bastante difícil. Sin embargo, también hacemos parte de un híbrido que es bastante interesante y es la aplicación de los negocios en América Latina y la operación en Colombia, por lo menos desde mi perspectiva. Así ha sido y eso es básicamente lo que nosotros estamos haciendo en Brava. Estamos entrando en esa unificación de fuerzas entre Puerto Rico, Estados Unidos y Colombia
en la que todos buscamos y trabajamos bajo el mismo objetivo, que es el crecimiento. Cuéntame una cosa, ¿cómo se llama tu podcast? La Hora Sigma. La Hora Sigma. Tendré que No está escucharlo. en Spotify, está solamente en YouTube como un agregado en el canal de YouTube, pero de hecho debería hacerlo. Me hace una idea para publicarlo en Spotify y en Apple Music, en podcast. Cuéntame a mí como oyente. Cuéntame a mí como Gracias. oyente desde ya, No, ya desde que tenemos 13 sea... episodios, 12, hoy grabé el número 13 del podcast como tal, porque nosotros tenemos contenido pues, de servicios financieros, de derivados financieros, más de 500 videos allí en el canal disponibles para todos ustedes. Me encanta. Oye, Luis, te agradezco muchísimo por estos 44, casi 45 minutos de conversación. Los disfruté desde el primero hasta el último momento. A ti, María Consuelo, aquí seguimos a tu servicio y bueno, pues les deseo muchos éxitos en todos sus emprendimientos y a todos los oyentes, que cualquier cosa que emprendan, está bien ser desconfiado, pero a veces nos pasamos de la raya. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que con esto damos por terminado un nuevo capítulo de Empresas Legendarias. Muchísimas gracias a todas las personas que destinaron un espacio de su tiempo a compartir conocimiento y a escuchar conocimiento bastante valioso en términos financieros en este nuevo capítulo de Empresas Legendarias. Ojalá sea el primero de muchos más en compañía de Luis Silva. Y pues nada, recordarles a todas las personas que tuvieron la oportunidad de escucharnos que este fue un espacio 100% auspiciado por Brava POS, una multinacional líder en procesamiento de pagos que ofrece una de las tasas más competitivas del mercado. Yo creo que cualquier persona que esté buscando eficiencia en cada transacción definitivamente va a encontrar en Brava POS no solamente su solución, sino también su aliado ideal. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero tenerte en una próxima oportunidad. Gracias, cuídense, abrazos.